Buenas tardes, soy Sara Vela, directora pedagógica de Eureka Digital. En primer lugar, quiero dar la bienvenida a todos nuestros profesores, docentes, directivos, a la comunidad educativa de Lima y provincias. En esta oportunidad estamos reunidos para celebrar el lanzamiento de nuestras plataformas virtuales de Eureka Digital, plataformas que tienen como objetivo formar lectores competentes. Acompáñennos en esta experiencia, vamos a contar con muchas actividades didácticas muy interesantes, testimonios de docentes y directivos del Perú, un conversatorio que nos va a hablar acerca de la importancia de leer de otra manera y muchas cosas más. Acompáñennos. Comenzaremos realizando la siguiente pregunta. El retorno a clases en el 2022 parece que será una esperada realidad. Sabemos que muchos contenidos programados se tendrán que reforzar o reprogramar, pero principalmente lo que tendremos que afianzar son las capacidades o habilidades de nuestros estudiantes. ¿Qué opinas sobre esta afirmación? ¿Sería la lectura el medio de aprendizaje ideal de las habilidades comunicativas? El hecho de que el estudiante ha estado en confinamiento por esta pandemia ha permitido que no desarrolle muy bien sus habilidades sociales. Entonces es necesario, creo yo, que todos los docentes tengamos que hacer una reprogramación. Sobre lo otro, te tengo que decir que la lectura es la base para el desarrollo de las habilidades sociales en el estudiante. Un niño que lee es un niño que va a interactuar entre lo que dice el autor, entre lo que es el texto y entre lo que es él como lector. Entonces todo eso lo va a conllevar a que él haga posteriormente una comprensión mejor de lo que lee. Y dentro de esa comprensión va a seguir desarrollando sus habilidades. Habilidades lingüísticas, habilidades comunicativas, va a poder inferir, va a poder reconocer una idea principal, va a poder hacer muchas cosas dentro de la lectura. Qué interesante esta pregunta. Claro que sí, es importante que ante este inminente retorno y celebrado incluso, tengamos claro que tenemos que desarrollar estas habilidades comunicativas que incluso, me atrevo a decir, han sido un poco descuidadas a pesar de todo el esfuerzo que hemos hecho, porque la virtualidad, si bien tiene sus ventajas, el desarrollo de las habilidades comunicativas no ha sido una de las más, digamos, desde mi apreciación, desarrolladas. Ahora, respecto al hecho de que la lectura es el medio para desarrollarlas, eso no me queda la más mínima idea. La lectura es el medio más indicado para poder desarrollar las habilidades comunicativas. Una de ellas, por ejemplo, la oralidad. Tener a los estudiantes en aula y poder socializar la lectura es tan importante y tan valioso, realmente contagia, emociona. Entonces, de solo imaginarme esa posibilidad nuevamente
de tener aquí a los estudiantes y disfrutar con ellos de una lectura, de una buena lectura, me hace reafirmarme en el hecho de que la lectura ha sido, es y siempre va a ser el medio ideal para el desarrollo de las habilidades comunicativas. Bueno, continuando con este lanzamiento de Eureka Digital, vamos a participar ahora en un conversatorio. Para ello me están acompañando mis amigos Juan Carlos, Alberto, Alfredo y Rosemary. El título de nuestro conversatorio es La importancia de leer de otra manera. Y quizás una buena forma de empezar sería interesante, Rosemary, que nos hablaras acerca de esta nueva directiva del Plan Lector que propuso para este año el Ministerio de Educación. Bien, Sarita, justamente en el mes de marzo del presente año, el Ministerio de Educación publicó las disposiciones para la ejecución del Plan Lector, que busca promover estrategias de comprensión lectora en los estudiantes y también que se les pueda mostrar a los estudiantes diversos textos para que ellos puedan escoger y también tener ellos, sentir la lectura un poco más cercana, disfrute por placer, lectura por placer, digamos así, pero también este plan lector tiene 3 etapas. La primera etapa es el diagnóstico, la segunda etapa la implementación y la tercera etapa la evaluación. En la primera etapa, que es el diagnóstico, lo que se busca es que las instituciones educativas plasmen el diagnóstico situacional de cómo se encuentran sus estudiantes en cuanto a la lectura. En la implementación lo que busca es que las escuelas, de una manera creativa, utilicen o creen o diseñen diferentes estrategias para fomentar esta comprensión lectora en los estudiantes y que no sea solamente parte del horario escolar, sino que sea transversal, que se trabaje en todas las áreas. Y el momento de la evaluación, que se busque también instrumentos como una rúbrica, de repente un cuestionario que lo publican, que está también plasmado en esta directiva escolar, para ver también qué tanto el estudiante realmente se convirtió en un alumno lector, ¿no? A través de las estrategias que el colegio pues ha propuesto a lo largo del año, ¿no? Bueno, entonces definitivamente desde que ya proponen una directiva especial enfocada en la lectura, es darle mucha relevancia a la lectura en este año escolar. Y esto va a continuar para los posteriores años. Además, señalas todo un proyecto que se tiene que diseñar para la lectura. Y en este proyecto relevamos el desarrollo de competencias, la competencia escrita, la competencia oral, es decir, el desarrollo de habilidades comunicativas a través de la lectura. Exacto. ¿Qué opinas al respecto, Alfredo? Sí, me parece importante todo esfuerzo por incorporar en el aula la lectura, el contacto con los libros. Ahora que mencionas esto de las competencias, me parece importante también recordar el sentido completo de lo que se entiende como competencia en el currículo nacional y en general en las propuestas del ministerio, ¿no? Y esta idea de competencias trasciende, incluye por supuesto, pero trasciende el desarrollo, digamos, exclusivo de habilidades lectoras, de capacidades lectoras, si nos centramos en este caso en la lectura, y plantea en realidad otras variables que también hay que considerar para que iniciativas interesantes como la del Plan Lector no se naturalicen, ¿no? Por ejemplo, considerar cuáles son las motivaciones, considerar y estimular las motivaciones e intenciones de los chicos al momento de leer, ¿no? Qué aptitudes, qué ideas se movilizan en ellos en relación con entrar en contacto con los libros, palpar los libros, formar parte, ¿no? de una comunidad de lectores. Entonces ya no tenemos la lectura únicamente como acto individual, sino también como propiciador de encuentros con otros. Bueno, una serie de ideas que si nosotros atendemos a cómo se está conceptualizando las competencias en el currículo nacional, también deberíamos procurar incorporar en iniciativas como esta, ¿no? Como dije, para no caer en prácticas que sean básicamente darles libros a los chicos, exigirles que los lean y que den cuenta de su comprensión, entendida básicamente como, ¿no?, la identificación de algunas ideas importantes en el libro, sino que pueda haber este sentido más completo de lo que implica leer, ¿no? Sí, porque Rosemary nos decía que este proyecto parte
de la diversidad de textos a los que tiene que acceder el estudiante. Es decir, hablamos de textos literarios, hablamos de textos no literarios, y como tú dices, tiene que haber toda una motivación, una animación para que el estudiante se dirija hacia la lectura de estos textos. Y luego, como tú bien señalas, si estamos en una pedagogía basada en el aprendizaje por competencias, tenemos que orientar también este proyecto del plan lector a ese sentido, a ese enfoque. ¿Verdad? Sí, yo básicamente vería el plan lector como un espacio en donde se dan condiciones para que los chicos desplieguen, vamos a llamarle así, comportamientos de un lector, ¿no? Entonces ya no es solamente el acto cognitivo de leer, para llamarlo de alguna forma, sino estos comportamientos, estas conductas que forman parte de ser lector, ¿no? Eso es promover competencias, ¿no? Y eso es lo que desde el currículo se busca y que quizás muchas veces queda desapercibido cuando revisamos el documento del currículo nacional. Muchas veces nos enfocamos únicamente en los estándares y desempeños que debemos trabajar y perdemos de vista este marco más amplio que también aparece en el currículo, en las páginas introductorias quizás de cada competencia, y por eso las pasamos un poquito por alto, pero que son claves, como dije al inicio, para no distorsionar el sentido del trabajo que damos en el aula y que efectivamente podamos decir que estamos desarrollando competencias en el sentido amplio y completo del término, ¿no? Porque como tú dices, se trata de desarrollar competencias. Competencias en realidad en todo el panorama educativo, no solo en el plan lector, pero en lo que nos compete en ese momento es también enfocarlo en el plan lector. Y en ese sentido, como tú bien dices, desarrollar a partir de la lectura diversas habilidades que nos permitan alcanzar y tener estudiantes competentes, formar lectores. ¿Qué me dices, Juan Carlos, al respecto? Bueno, enfatizando la importancia que tiene el desarrollo de la capacidad de comprender lo que uno lee y también el desarrollo de la competencia comunicativa, que incluye no solamente la comprensión de lectura, sino también la producción de textos, la oralidad, el interactuar, el buscar información. Entonces, yo quisiera manifestar algunas preocupaciones. Y dentro de estas preocupaciones, por ejemplo, mencionar que en la previa de esta reunión, todos nosotros nos preguntamos qué se está haciendo para los niños que están comenzando a desarrollar esta capacidad de comprender lo que uno lee en primer y segundo grado. La pandemia nos ha presentado ante situaciones impensadas y que podríamos interpretar como una tragedia. Muchos de esos niños no han tenido posibilidad de desarrollar estas competencias y estas capacidades. Y ni qué decir, los niños que no han recibido escolaridad. Cifras oficiales nos dicen que aproximadamente 300.000 niños no han tenido acceso a ningún tipo de educación escolar, y probablemente esta cifra sea oficialmente o digamos en términos informales el doble. ¿Qué vamos a poder hacer? Los resultados también conversábamos en la previa de que no los vamos a ver en los próximos años. Entonces se tienen que implementar esfuerzos como los que tiene Eureka Digital para poder de alguna manera nivelar o remediar el daño que ya está hecho. En segundo lugar, yo quería mencionar también que un país que lee es un país instruido, un país que desarrolla juicio crítico, un país que está bien informado, que puede desarrollar las capacidades de indagación e investigación tan necesarias para ser más libres, librepensadores, etc. Los últimos resultados de la prueba PISA para los docentes y aclarar el concepto, que es una prueba internacional que se toma por la OCDE, que es la Organización de la Comisión para el Desarrollo Económico. Cuando el Perú comenzó a tomar esta prueba el año 2000, bajo el gobierno de Toledo, quedábamos en último lugar en el mundo en comprensión lectora, en matemáticas y en ciencias. Último y penúltimo, para ser más justos de cada una de esas actividades. Ha pasado el tiempo y esa tendencia se mantuvo durante casi 10 años. Hoy día ha comenzado a revertir ligeramente. Los últimos resultados que acaban de llegar
nos indica que estamos en el puesto 64 de 77 países que han participado en esta cobertura. Lo repito, puesto 64 de 77 países, que nos ubica en el quintil inferior, o sea, el porcentaje pues, que nos debería dejar alegres. En América Latina nos aventajan Argentina, Uruguay, muchos otros países. Uruguay probablemente sea el país que ha hecho mejor sus acciones de desarrollo de la capacidad de comprensión de lectura. Dicho esto, tenemos que ver, si no podemos formar buenos lectores, no formamos buenos estudiantes. Porque la prueba PISA, por ejemplo, en un estudio que se hizo, recuerdo, bajo el gobierno de Humala, indicaba que teníamos malos resultados en ciencias y en matemáticas porque el alumno no comprendía la situación problemática que se le planteaba. Entonces, la comprensión de lectura es esencial para el aprendizaje. Si no lees bien y no comprendes lo que lees, no vas a poder desarrollar una pregunta o situación problemática que en muchos casos en la prueba PISA tiene una extensión de una página completa. No es operacionalidad. Operación es decir, ¿cuánto es 2 más 2? La prueba PISA incide en cómo comprendes una situación problemática e incluyes una serie de variables para solucionarla. Si no comprendemos lo que leemos, sencillamente no aprendemos. Por eso, la comprensión de lectura tiene que ser transversal, como lo mencionó Alfredo, a la posibilidad de aprender. Si no, no aprendemos. Y por eso tenemos que trabajar intensivamente con esfuerzos, inclusive de la empresa privada, como la que plantea Eureka Digital, para desarrollar estas capacidades, estas habilidades, estos talentos en los chicos. Si no, no hay manera de que aprendas integralmente. Esas son mis preocupaciones. De repente más y de hecho, nos sitúas, Juan Carlos, en un contexto, ¿no? En el contexto actual, en el cual sí, yo también comparto esa idea. Nuestros estudiantes, si bien es cierto, van a carecer de algunos contenidos, pero principalmente van a carecer de estas habilidades que son la columna vertebral de la educación, de cualquier actividad académica. Como tú bien dices, comprender lo que se lee implica y trasciende transversalmente a todas las áreas académicas. Entonces, ahí es donde adquiere mucha más relevancia aún proyectos como el que queremos nosotros presentarles el día de hoy. Proyectos en los cuales la lectura, no solo literaria, lectura de todos los tipos, va a tener una relevancia porque nos va a permitir alcanzar habilidades que lo estamos conversando en este momento, son necesarias y transversales para el ámbito educativo. ¿Qué opinas, Alberto? Bueno, escuché atentamente a quienes comparten este conversatorio y yo me preguntaba, oyéndolos, finalmente cuál es el objetivo, ¿no? Que comprendan o que sean lectores. Porque voy a ser optimista, de acuerdo con lo que manifestó Juan Carlos, que hemos mejorado en estas evaluaciones internacionales. Sí. Pero, ¿son lectores? O sea, el hecho de que yo comprenda un texto no me hace lector. Entonces, los esfuerzos que hacen las editoriales, el ministerio, las escuelas, terminan siendo buenas en tanto sí son lectores competentes, pero no son lectores. Alberto Manguel tiene un ensayo en internet que dice: Pinocho es un buen niño porque aprendió a leer, pero Pinocho no se convierte nunca en lector. Entonces, ironizando con eso, haciendo una metáfora, creo que algo se aproxima a la realidad nuestra, en nuestras escuelas, ¿no? Yo en la universidad recibo alumnos de diversas escuelas peruanas y sí, hay una idea central del texto, pueden organizarlo, pueden hacer inferencias, pero no son lectores. Entonces yo digo, ¿qué es lo que queremos? ¿Forjar lectores confesos, espontáneos, independientes, autónomos o solamente que comprendan el texto? Y mi hipótesis pasa porque yo celebro la resolución del plan lector y lo que se hace, pero yo creo que antes de un plan lector tiene que haber un plan de animación. Ustedes también mencionaban distintamente los términos estimular, motivar. Yo creo que antes de un plan lector, que es un poco más rígido, porque tiene evaluación, porque tiene cuestionarios, ¿no? Pero ¿por qué no un plan de animación donde está basado básicamente en la oralidad, donde leemos un texto y lo que buscamos es la pluralidad del texto?
o lo que dice Humberto Eco, obra abierta. ¿No? Eso motiva, eso estimula, antes que la rigidez de un plan lector, la esquematización que tiene un plan lector, de la cual le reconozco, sí, la importancia trascendente, claro que sí, porque tiene que atravesar esos 5 niveles de la comprensión de lectura, pero ese último nivel, el quinto, se llama de apreciación, y siento que eso no lo hemos logrado. Yo siempre me pregunto qué pasa si, por ejemplo, le quitamos el carácter de obligatoriedad a la lectura en las escuelas. ¿Cuántos de nuestros chicos leerían espontáneamente? Y lo mismo pasa en la universidad. Cuando, por ejemplo, un profesor indica, por si acaso hay un control de lectura la próxima semana, la lectura va a estar disponible en tal sitio, ¿no? ¿Tienen preguntas? Sí. ¿Cuántas páginas tiene la lectura? Sí. No te preguntan ni siquiera el tema, ¿de qué trata? No, les preocupa La cantidad. el que tienen que embarcarse al ejercicio lector. Pero sí comprende. Entonces, reflexionaba acerca de eso, qué es lo que queremos. Y ese lector, tú has establecido una diferencia. El lector y el competente. Ya, lector. incluso, perdón, Sí. voy a citar a Pedro Salinas, poeta del siglo XXVII, Ujú. en un libro, él hace la diferencia entre lector y leedor. Ok. El leedor es el que lee con una finalidad muy concreta. Voy a tener un examen, voy a ir a hacer un cuestionario, y el lector es el que lee por placer, por disfrute. Entonces, ¿qué queremos? ¿Lectores o leedores? O los dos, no lo sé. Porque a veces se pierde la frontera entre una cosa, el plan curricular, entre el plan lector, el plan de animación, no tenemos delimitado. Sí, y ahora que lo has establecido así, viene también a mi mente antiguos planteamientos de la lectura, ¿no? Que nos hacían valorar la cantidad de libros que se leían, y eso apunta más a la línea del leedor, porque eso no hace al lector, Correcto. ¿no? Que de hecho, como lo decía Juan Carlos, en la previa hemos conversado mucho, y una de las cosas que hemos conversado es que incluso leyendo los libros es estupendo, Por supuesto. porque puedo trabajar muchísimas habilidades, porque puedo apasionarme, disfrutar la estética de tan solo, y el tan solo es con doble intención, Claro. 2 libros al año. Sí, ¿no? a veces, o sea, ni siquiera buscamos eso, ¿no? Se pierde por este afán desmedido a veces de que el alumno comprenda, no sé si pensando en que cuando nos evalúan internacionalmente tenemos que estar mejor parados, no sé si ese es el objetivo que termina, creo que desvirtuando estos intentos de forjar lectores espontáneos, autónomos, etcétera, ¿no? Y otra cosa que yo puntualizo es, a veces el plan lector, en verdad, seamos honestos, no tiene mucha importancia en las escuelas, ¿no? Es cumplir con esta Eso es lo resolución. que se quiere retomar, ¿no? Al crear esta resolución que te habla de la transversalidad del plan lector, creo que se quiere Es un colocarlo referente. como un área fundamental, ¿no? Eso es lo que se busca. Yo creo que lo que quieren es, claro, retomar el plan lector, pero cuando analizamos la directiva es también algo rígido. Porque, por ejemplo, yo escucho a Alberto, ¿no? Y también reflexiono y digo, es más fácil de repente que cada estudiante lea, puede ser, en el mejor escenario, un libro por bimestre, pero que sea capaz de destruir el material. Claro. O sea, de analizarlo, de decir, bueno, leo las 2 primeras hojas, uy, no entendí, lo vuelvo a leer, que interprete lo que quiere llegar a dar Eso el es escritor. trabajar todas las capacidades y sus Exactamente. niveles. Pero también ahí entra el trabajo del profesor. O sea, muchas veces también pasa que los profesores, siento yo que no están bien preparados, ¿no? En este acompañamiento de la lectura al estudiante. ¿Por qué? Porque también la base van a ser las familias. Si las familias no leen en casa, no podemos exigir tampoco formar un lector. Porque muchas veces por imitación el niño coge un libro, aunque sea el periódico, una revista, un cómic. Perdóname, Michel Petit dice, ¿no? Que la lectura se transmite por contagio. Exacto. Así como la pandemia es por contagio, sería genial que el virus sea pues la lectura, ¿no? Que Y que así todo de el Perú, contagioso sea. exactamente, ¿no? Seamos lectores. Entonces ahí ya no va a ser necesario lo que decía también Juan Carlos Pisa, ¿no? Que siempre estamos al último, antepenúltimo, ¿no? Si no, ya seríamos un país lector, pero un país culto y que tomaríamos también buenas decisiones, ¿no? Para nuestro país. Yo también creo que al Perú en su conjunto lo debemos ver como una sociedad segmentada.
¿Segmentada en qué sentido? Que los niveles socioeconómicos, A, B, clase media alta, colegios que tienen infraestructura tecnológica, colegios que tienen profesores que pueden estar capacitados digitalmente, alfabetos digitales. Se contrasta con los sectores D, E y hasta F, si se quiere, en donde el profesor no tiene acceso a medios digitales, donde los niños no tienen la posibilidad de tener un libro en la mano, y ellos representan aproximadamente el 40% del país. Entonces, yo concuerdo con Alberto en el sentido de que lo ideal, el ideal, si se quiere, es desarrollar capacidad de lectura extensiva por placer y que uno se convierte en un buen lector y no en un buen leedor. Concuerdo, pero eso hay que contrastarlo con la realidad. La realidad está que si tú tienes un estudiante o una familia que no tiene acceso a conectividad, que no tiene posibilidad de acceso a un libro impreso, entonces hay que orientar las cosas en esa dirección para formar buenos lectores, de alguna manera. Entonces la reflexión, si se quiere, no pesimista, realista, va por esa dirección. Sí, en ese sentido entonces, especialmente en esos casos, pero creo que en general aplica, la escuela es clave, ¿no? Más aún si es que no tienes un espacio adicional como el de la casa para, digamos, fomentar la lectura, no en el sentido solamente de acceder a libros y leerlos, sino de tener todo ese entorno favorable hacia esta actividad o estos comportamientos lectores, como le he dicho en algún momento. Yo retomaría esta pregunta que hacía Alberto de qué pasaría si se deroga la obligatoriedad de la lectura y se deja a los chicos que a su libre albedrío, digamos, lean. No sé muy bien qué pasaría, pero sí creo que una reacción muy probable en la mayoría de las escuelas sea la del miedo, ¿no? Entonces, justamente con esto del rol de la escuela me quedo pensando en que para lograr este desafío de promover y formar cada vez más lectores, en el sentido completo de lo que eso significa, creo además que efectivamente por un lado hay una cuestión de preparación, ¿no? Tú señalabas eso, Rosemary. Creo que también hay una cuestión actitudinal y hasta emocional, diría, de las escuelas de derribar algunos miedos, ¿no? Pienso en algunos, por ejemplo, el miedo a despertar la sensibilidad, ¿no? Claramente el paradigma racional de la escuela se ve confrontado, en este caso ya hablaría no solo de la lectura, sino específicamente de la literatura, ¿verdad? Que justamente lo que busca, o uno de sus principales objetivos es este despertar de los sentidos, de la imaginación, ¿no? No necesariamente el envío de un mensaje didáctico moralizante, que dicho sea de paso yo creo que igual puede existir, pero teniendo total claridad de parte del docente de que en ese momento se está trabajando otra cosa, de que esa historia con moraleja está siendo utilizada para fines tutoriales o ejemplificadores de algún tema, lo que fuera, pero y usarán fábulas o lo que sea, pero que cuando están trabajando literatura lo que están haciendo es otra cosa, ¿no? Y entonces ahí sí pienso que la escuela tiene que reflexionar mucho sobre desde qué paradigma está manejando el asunto. Despertar la sensibilidad tiene que de alguna forma integrarse o contrastar la racionalidad. Y otro tema que me parece clave, que la escuela tiene que pensar, creo que está ligado, es el tema que yo le llamo del enjuiciamiento, ¿no? La buena literatura, digamos, despierta o hace propicia la reflexión crítica, pero al mismo tiempo, de alguna forma, suspende el que hagamos juicios morales tan fáciles. Y esto es algo que vivimos a diario, ¿no? Cuando nos enteramos de cosas en la prensa, ¿no? Lo primero que hacemos es emitir un juicio, ¿no? Fulano de tal es así, mengano es asá. Los buenos personajes de la buena literatura no te dan esos márgenes, ¿no? Descubres aristas y ángulos que de alguna forma ponen en suspenso eso. Y yo creo que ese es un aprendizaje muy interesante porque justamente nos permite entender mejor a los demás. La literatura nos da la gran ventaja de mostrarnos lo que quizás no podemos ver en la vida cotidiana, que es tener distintos ángulos de un hecho, de una persona, ¿no? Muchas veces en la realidad solo vemos lo que vemos, ¿no? Yo creo que ahí hay unos temas para
para pensar que trascienden el tema de la preparación y de los planes curriculares y demás, y que tienen que ver con qué actitud la escuela aborda la enseñanza en general y específicamente el lugar de la literatura ahí, ¿no? En ese sentido es hasta contracultural de alguna forma, pero bueno, hay que tomarla en su real dimensión, ¿no? Perdóname, Sí. Sara. Me ves con ganas de hablar. No, es que un apunte con respecto a lo de Alfredo que creo que es oportuno, ¿no? Y pensaba, escuchándolo a Alfredo, el arte en general genera preguntas, no respuestas, ¿no? Y entonces eso se pierde cuando ponemos muy moldes, muchos moldes, muchos esquemas, ¿no? Y recordaba también cómo yo me hice lector, porque tenía una profesora en segunda media que era muy simple, leíamos el mismo texto todos en ese momento, allí. Y había eso que yo mencionaba ya hace un rato, esto de obra abierta, ¿no? Eco dice, es un aparato símbico el libro. Bueno, vamos a empezar a significar cada uno de nosotros, ¿no? A enriquecer, a intercambiar, ¿no? Ideas sencillas, ¿no? Pero siempre insisto en que sea esquematizado, ¿no? Y que ahí se pierde esta riqueza, sin entrar todavía en la parte literaria que ya la abordó de alguna manera Alfredo, ¿no? Y seguro Sara va a permitir que ampliemos un poco. Por supuesto, por supuesto. De hecho, les comento que en los comentarios de esta presentación ya están llegando comentarios con respecto al plan lector, y entonces no tiene que haber plan lector. Horrorizados. No somos el Grinch del plan lector para nada. Lo que estamos hablando es de que tenemos que tener el objetivo claro, ¿no? El objetivo es formar lectores. Y yo creo que no son contrarios el lector con el lector competente. El lector que lee por placer, por disfrute estético, del lector competente, porque dentro de las capacidades que va a lograr ese lector para ser competente, también está el disfrute estético, también está la interpretación, el juicio crítico, que es justamente lo que queremos para este estudiante al que vamos a llamar lector competente, ¿no? Entonces, es que estamos no en contra del plan lector, sino, como decía el título de esta presentación, de una lectura de otra manera. No enfocarnos en una lectura por contenido, no enfocarnos en una lectura por cantidad, sino enfocarnos en una lectura para desarrollar diversas habilidades, diversas sensaciones, para desarrollar gustos, etcétera, ¿no? Y que en la cual quizás las estrategias no deberían ser tan rígidas. Hablábamos entonces lectura por placer, lectura de estudio. Tú hablaste de animación en la lectura, a ver, cuéntanos. Claro, por ejemplo, se trabaja, es un plan de animación que es previo al plan lector. Y están en la misma línea, o sea, no se contraponen. No, es más, el plan lector es la consecuencia coherente de un plan de animación. Una vez que el alumno está espontáneamente estimulado, ¿no es cierto? Está persuadido, nos encanta, bueno, entonces pasamos ahora sí a cosas un poco más esquemáticas que tienen que ver con las competencias, con las habilidades. Pero antes no, y este plan de animación se basa fundamentalmente en la oralidad. Es, por ejemplo, un club de lectura es parte de un plan de animación, donde vamos a leer un texto así, libremente, a lo Roland Barthes, al análisis textual, así, pero no, de frente vamos al plan lector. Y bueno, tengo ganas de hablar de eso, de la literatura, pero no sé. Yo recuerdo que hace varios años los planes lectores estaban de alguna manera diseñados en base a la cantidad de libros que éramos leedores, como lo decía, ¿no? Y se verificaba la comprensión en base a preguntas justamente de los libros que preescritos de alguna manera. Se consideraba que era más efectivo un plan lector de muchos títulos, otros no tanto, cuando ahorita acabamos de concluir pues que basta con comprender bien y disfrutar bien los libros y con eso es suficiente. Sin embargo, yo quería dejar acá algunas preguntas y nuevamente preocupaciones. La primera es cómo verificamos, en primer lugar, que el alumno está comprendiendo lo que lee, y en segundo lugar, cómo verificamos que hemos animado a un estudiante a que se convierta en un buen lector. Y eso tiene que ver de alguna manera respecto a lo que es la evaluación de los resultados y cómo tenemos que hacer, porque el tema es ver
¿Cómo verificamos que el alumno comprende lo que lee? ¿Y cómo aseguramos que hemos formado un alumno que disfruta la lectura? Porque ha interiorizado la importancia de esto. También no todos llegan a ser buenos lectores o buenos que disfruten la lectura, una lectura extensiva y por placer. En segundo lugar, yo quería también traer a colación a este panel el tema preocupante nuevamente de la tecnología. Si tenemos tan poco acceso a la tecnología y poca interacción entre profesor y alumno en el salón de clase para formar competencias, para ubicar todo esto, ese es un tema crucial. La tecnología está acostumbrando a los chicos, por ejemplo, a los mensajes rápidos tipo WhatsApp, a las novelitas cortas, a una comunicación con escritura muchas veces abreviada, enrevesada. ¿Cuál es el rol que cumple la tecnología actualmente? Porque eso es lo que están utilizando los chicos y estudiantes hoy en día. Dejo abierta la pregunta. ¿Y qué te parece si comenzamos por el aspecto de la tecnología? Ya. Porque es cierto, tú siempre nos sitúas en el contexto actual entramos en una educación ya completamente llevada a la virtualidad, una educación que utiliza muchas estrategias tecnológicas, y entonces, ¿cómo se maneja la lectura en ese ámbito? La tecnología contribuye a la lectura y también en el desarrollo de los productos a partir de la lectura, ¿no? Yo, por ejemplo, recuerdo, les cuento una anécdota, una estrategia que tuve con mis estudiantes. Estuvimos leyendo Ética para Amador y yo quería que ellos plasmen su reflexión a través de algo interesante, pero quería que sea divertido, lúdico para ellos. Y es ahí donde me puse a investigar y terminé proponiéndoles la creación de un booktuber. Y les encantó, y eso es prácticamente llevar la tecnología a mis estrategias. Les planteé una situación didáctica en la que se emplea la tecnología. Definitivamente no era una exposición de 10 minutos, sino de 3 minutos, como lo son las reseñas literarias de los booktubers, pero tampoco la cantidad es en este caso lo significativo, sino el uso de las habilidades. ¿Qué opinan? ¿La lectura y la tecnología? Yo creo que ¿Comulgan o no comulgan? Sí. Yo creo que sí, porque la tecnología no es el medio, más no es el fin. Entonces, hoy en día, gracias a la virtualidad, muchos docentes ahora manejan diferentes herramientas digitales. Por ejemplo, en Baotoon los chicos ya hacen hasta cómics. De repente tú puedes leer una novela, ¿no? Un texto, no sé, de 100, 50 o 80 hojas, y de repente el extracto lo conviertes en un cómic. Y al convertir en un cómic tú lo estás evaluando. Tú ves qué tanto comprendió el estudiante. De repente le creó más personajes, le cambió un poco la historia, le cambió el final. Pero la tecnología va a ir de la mano siempre. Y nosotros tenemos que evolucionar como docentes, porque el plan lector, junto con la animación de la lectura, tiene que ir evolucionando porque las generaciones van cambiando. Ya la generación nuestra es diferente a la generación de hoy en día. Por ejemplo, hasta ahora yo amo abrir un libro nuevo y olerlo, porque a mí me gusta mucho el olor al libro nuevo. Pero yo no puedo sentarme y leer. A mí me dicen, haz un cómic en Baotoon. Ay, no. O sea, no soy de esa generación. Pero mis niños, mis jóvenes, tienen una facilidad de impresión. Me dicen, eso es fácil. Y yo, qué bien. No, te felicito. ¿No? Entonces se ve que también ellos, pero sí, hoy en día tenemos que agarrarnos de todo lo que está a nuestro alcance para seguir desarrollando estas capacidades comunicativas en nuestros estudiantes, pero potenciando mucho la oralidad, como decía también Alberto. Ahora tú estás vinculándolo ya con la evaluación, porque entonces, claro, la tecnología nos permite evaluar otro tipo de productos. Ya no es una evaluación tradicional de un cuestionario de comprensión lectora como podría ser antes, sino que ahora se trata de, gracias a la tecnología, acceder a otro tipo de productos como la creación de un Baotoon o la creación de un video en YouTube, etc. Alfredo. Sí, yo creo que es clave en el caso de la evaluación para que no se pierda toda esta riqueza de ideas, algunas de las cuales hemos estado conversando aquí, en relación con lo que implica leer. Creo que hay un gran riesgo ahí, ¿no? Que cuando pasamos al momento de la evaluación, que
que es un momento que puede darse al final del proceso o en el transcurso mismo, nuestra concepción de qué es evaluar nos plantea un embudo en el que, o a través del cual se termina reduciendo y empobreciendo lo que pensamos y trabajamos como parte de este trabajo literario, ¿no? O en general, ¿no? de promoción de la lectura. A mí me parece clave, diría dos cosas, ¿no? Primero, entender la evaluación como un proceso de observación, ¿no? Creo que hemos tenido a veces la mala costumbre de asociar evaluación con pruebas sumativas además, y se ha perdido este sentido más de fondo, que es que evaluar fundamentalmente, en su sentido más básico, lo que es observar cómo va un proceso, y esa observación puede darse, aunque sea redundante, desde la observación misma de cómo se va desempeñando un estudiante hasta manifestaciones más formales como hacer un examen, una evaluación de desempeño, etcétera, etcétera, ¿no? Y lo otro que creo que es importante también es identificar muy bien qué vamos a evaluar, ¿no? Un poco esta reflexión que compartía Juan Carlos, ¿no? de los procesos lectores que son evaluados en la prueba PISA y tal, que creo yo son importantes. Ahí quizás se puede mejorar algunos tecnicismos respecto de cómo preguntas por eso. Pero si estamos conversando y estamos diciendo además de que leer implica otra serie de, vamos a llamarle así, de indicios, de marcas, de actitudes y de comportamientos, entonces un plan de evaluación completo debería también incluir indicadores de ese tipo. Tendría que saber, más allá de que eso yo lo pueda trasladar a un número frío o no, yo preferiría que no, pero bueno, eso ya es una discusión sobre los sistemas de calificación y tal. Sí debería tener claridad de que también quiero observar ese tipo de cosas y que también quiero sacar conclusiones respecto de, por ejemplo, noto que hay un involucramiento mayor de mis estudiantes respecto de leer, me piden más libros que antes, me piden más temas, tienen más disposición a conversar, tienen más disposición a hacerse preguntas, lo que decía Alberto hace un rato. Construyen sus argumentos, sus juicios valorativos con más facilidad. Y ahí complementaríamos con lo que tú decías, de que esto no está reñido con los procesos lectores como tales, sí, sino que diría más bien amplía el enfoque, ¿no? Entonces yo creo que esta mirada más amplia de lo que es leer, de lo cual ya hemos venido conversando, no se debe perder cuando evaluemos, y ahí hay que prestar especial atención a qué estamos entendiendo por evaluación, los docentes, y que evaluamos, cómo lo hacemos, ¿no? Para que no ocurra esto que yo creo que es un riesgo real, de que la evaluación nos termina traicionando y finalmente evaluamos algo muy reducido, yo diría hasta, digamos, incompleto, ¿no? de la lectura. Y como sabemos muy bien, la evaluación tiene un gran poder sobre todo lo que está detrás, es decir, los chicos finalmente terminan haciendo o priorizando aprender aquello que se va a evaluar, ¿no? Entonces, con mayor razón es importante ampliar ahí el enfoque. Ahora, la tecnología contribuye, bueno, lo hemos vivido este año, el año pasado, ha contribuido justamente a la observación, al proceso, ¿no? Porque fíjense lo que estamos hablando, ¿no? Que tendríamos que replantearnos esas evaluaciones. Ya no puede ser la evaluación bimestral, el rol de exámenes, ¿no? Sino que, centrándonos en la lectura tiene que evaluarse de otra manera. Así como proponemos leer de otra manera, también evaluar de otra manera. No una evaluación sumativa, quizás reduccionista, ¿no? Que reduzca a cuestiones básicas la lectura, sino una evaluación que pueda haber procesos desde la motivación incluso. Claro, y ustedes están situando, ¿no?, a la tecnología de alguna forma, orientándola hacia registro, sirve para registrar, ¿no? Ajá. Pero está claro aquí que yo apuesto mucho más por un plan de animación que lectura, y dentro de eso, por ejemplo, cuando empezó Rosemary hablar sobre la tecnología, ella sí es un medio, ¿no? Yo le cambio la etiqueta y pongo es un recurso, ¿no? La tecnología es un recurso, eso, tenemos que tener claro que es un recurso que no reemplaza, ¿no es cierto?, la ejercicio convencional,
y que tiene que usarse porque es el lenguaje hoy día de los niños, de los jóvenes, de los adolescentes. Entonces tiene que sincronizar, hay que tener concordancia con eso, ¿no? Y pensaba en una de mis hijas, ¿no? Que tiene 20 años y que, por ejemplo, para ella un guía que le sugiere libros es un muchacho, un tiktoker que se llama Gerardo, un peruano, que es una celebridad. Y el reto de ese chico, como bien lo apuntaba Juan Carlos, que hoy los jóvenes son austeros en su comunicación, ¿no es cierto? Todo tiene que ser corto y rápido. Ya, el reto de este chico, Gerardo, es que en un minuto, y es por el logo, sale del relojito, en un minuto él tiene que reseñar un libro. Y es impresionante porque él empieza y dice, ¿te imaginas tú que sales en un viaje con tu enamorado y que se van a la casa de tus caravanas y zapatos? ¿Qué? Entonces, hasta a mí, que no pertenezco a esa cultura, es verdad que me persuade. Sí. Y en un minuto lo hace. Y además, lo que hace ese chico es lo que Ali Kazani llama libros al suelo. Él reseña libros al suelo. Esos que van a literalmente pescar lectores, ¿no? Entonces, por ejemplo, mi hija me dice, quiero ese libro. Digo, sí, pero no te fíes porque yo puedo reseñar muy lindo. No, da la casualidad que el libro es bueno. Es bueno. Entonces, pensaba yo cuando ustedes hablaban de tecnología, yo pensaba sí como un recurso que es válido para hacer los registros a la hora de hacer las evaluaciones, pero también como un recurso persuasivo, que coincide, que encaja, que armoniza con ese lenguaje austero. De acuerdo, puede ser criticable, sí, pero centrémonos en darle una función específica, que es atraernos, y lo logra. Y digamos que ahí lo digital entonces no es solamente una herramienta, un recurso, sino en sí mismo es un lenguaje, es un discurso. Es decir, por supuesto, hay que aprender a hacer lo que ese chico hace. Sí, ¿no? Entonces, sí. En ese sentido, tú preguntabas, Sara, hace un rato, en qué medida esto se incorpora, ¿no? Yo creo que es clave que los docentes entendamos, y especialmente aquellos que tienen a su cargo el área de comunicación, que finalmente somos docentes de literacidades, ¿no? De estos distintos lenguajes que van apareciendo, ¿no? Entonces, si esa es la mirada, ya no necesitamos el aval o el pase para ya no solamente enseñar a leer lo que está escrito, sino ahora podemos enseñar la pantalla, sino que en general vamos a estar mucho más atentos a los distintos lenguajes que van apareciendo para tomarlos tanto como un medio o un recurso y también como un objeto de enseñanza en sí mismo, ¿no? Eso me parece importante situar. Y yo quería hacer una acotación respecto a lo que estamos conversando. Y efectivamente, pues hay nuevas formas de aprender, o no aprender, de leer de manera extensiva, por placer, que los jóvenes, sobre todo los jóvenes, están encontrando. Aunque ustedes no lo crean, yo tengo una niña de 15 años que está haciendo bachillerato internacional y todo el tiempo la veo con su teléfono. ¿Qué está haciendo? Estoy leyendo. ¿Qué lee? Novelas cortas, escritas por jóvenes. Y hay una cantidad de plataformas de novelitas cortas que son escritas por jóvenes y ella se ha devorado pues cientos de eso y ella misma comienza a motivarse. Entonces, ese es un lector independiente, ese es un lector reflexivo, una persona que ya está leyendo por disfrute y por placer y voluntariamente. Pero la pregunta es, ¿hasta qué punto estamos en capacidad de hacer esto de manera mucho más amplia? Animación puede ser una respuesta. El cómo animamos es una pregunta que hay que ver. Y también cómo, insisto, evaluamos que el alumno está comprendiendo. Animación como momento, ¿no? De cómo, ¿no? A eso ibas. Claro, sí. Además, cuando lo escuchaba de Juan Carlos, ¿no? Ella, quien tiene 15 años, yo me preguntaba lo que nos hacemos siempre los docentes, sí, pero ¿cómo escribirá? ¿No es cierto? De acuerdo, pero yo lo que voy es, estoy en el terreno de la animación todavía. Ya ganamos parte de la batalla, ya leo. Claro, ya pesqué. Correcto. Ajá. Y lee espontáneamente, o sí. sea, ya el carácter de obligatoriedad no existe. No existe. Y escribe, porque yo tengo una hija de 13 y también, lo que Juan Carlos refiere, mi hija también, lee y escribe. O sea, es una comunidad donde se retroalimentan entre ellos y es como un gueto, es cerrado. Porque alguna vez yo le he dicho a Rafa, no hay cabida para ti.
Esas fueron sus palabras, no hay cabida para ti. Perfecto. Entonces, uno puede decir, sí, pero ¿qué escribirán? ¿Qué leerán? De repente obscenidades y qué sé yo. Pero ya ganamos una primera batalla. Ya conseguimos que sea espontáneo, que sea independiente. Después sí, hay que hacer otra cosa. Entonces, eso está en el plano de ¿qué? De la animación, que es la primera parte. Insisto, no se contradicen ni se contraponen con plan lector, están alineados. Simplemente son etapas que se suceden. Tan solo eso. Me escriben de Trujillo, de Arequipa, de Piura, diversos comentarios con respecto a lo que estamos planteando, algunos incluso preocupados por lo que dijimos del plan lector o por lo que decimos ahora de la evaluación. Y en realidad lo que debemos entender acá es que lo que estamos discutiendo es parte de los objetivos del mismo Ministerio de Educación. El Ministerio de Educación en esta directiva lo que pretende es justamente orientar la lectura a nuevos horizontes, a nuevos enfoques. Entonces, y como lo dijiste tú también, Rosemary, esto tiene que ser una decisión institucional. Aquellos docentes que nos están escribiendo preocupados por cómo la institución va a aceptar estas nuevas formas de enseñar a leer, realmente lo que debemos hacer es convertir esto, y este es el momento, en un proyecto institucional, que a partir del próximo año estemos decididos a leer de otra manera. Y ese leer de otra manera va a implicar entonces trabajar momentos distintos, comenzando por la motivación, observar los procesos, una evaluación diferente, ya no una evaluación reduccionista, sumativa, final. No se puede decir a un estudiante, lee Hamlet, que te voy a tomar un control de lectura en un mes. No, eso es disuadirlo de los estados que tienen la lectura. No. Exacto. En cambio, sí, lo que debería hacer es animarlo, acompañarlo, llevarlo a encontrar en la obra, ¿no?, todos esos elementos importantes que tiene un clásico, como por ejemplo lo es Hamlet, al cual no podría quizás este lector solo. A eso nos referíamos con formar lectores. El docente tiene que asumir entonces el rol de formación, desde la motivación hasta el resultado final, hasta la evaluación. ¿Qué opinan al respecto? Entonces, y tomando el nombre del conversatorio, leer de otra manera, por lo menos en lo que a la escuela respecta, implica enseñar de otra manera, evaluar incluso de otra manera, generar condiciones de otra manera, ¿no? Yo pensaba un poco a partir de lo que les escucho y ligando también con el punto inicial de estas exigencias normativas y curriculares, ¿no? A mí me gusta mucho sugerir a los maestros que para acercarse más a una implementación real, completa, no reduccionista de esto que llamamos enfoque por competencias, y en el caso además de la lectura, que vean las áreas no como cursos, sino quizás como talleres, ¿no? O sea, ¿qué ocurre en un taller? A mí me gusta mucho el escenario de un taller porque, por un lado, uno, para ponerlo en términos muy simples, aprende cosas, ¿no?, habilidades de determinado tipo. Ahí estaríamos quizás más en la línea de estas capacidades lectoras y tal. Pero además en un taller se generan otros dos objetivos importantes, ¿no? Por un lado, se promueven actitudes positivas hacia eso, que es materia del taller. En el caso, si esto se trasladara a la escuela, sería leer, escribir, etc. Y además se da esto otro que se ha venido conversando últimamente, que es formar parte de una comunidad, ¿no? Sentirse parte de una comunidad, en este caso una comunidad de lectores, con los cuales no solamente puedo interactuar, sino con los cuales hay códigos, ¿no? Somos parte de una comunidad, no todos son parte de eso, ¿no? Creo que eso es importante trasladarlo al aula, ¿no? Y eventualmente creo que hay que ver maneras de cómo nos sacamos algunos chips e incorporamos otros que nos den más libertad para trabajar esto. Que tú de por sí dijiste que no solo está limitado el plan lector, es el enfoque que se quiere para las demás áreas académicas. Sí. Cuando hablamos de aprendizaje por competencias, hablamos justamente de cambiar el chip. Ya no se trata del chip tradicional. Y yo
lo pensaba incluso de nuevo en la actualidad. Las evaluaciones de resultados en la actualidad, en este contexto virtual, que todavía no estamos seguros si lo vamos a continuar o no el próximo año, pero no son exitosas, porque en la virtualidad nuestros estudiantes no recurren a otras ayudas, ¿no? Que no podemos nosotros como docentes controlar. Y entonces eso también nos tiene que llevar a pensar la evaluación de otra manera. Una evaluación más del proceso, una evaluación más formativa que una evaluación sumativa del resultado reduccionista. Y una evaluación menos obsesionada por el control, por querer controlar y medir todo, y una evaluación menos obsesionada por la calificación. Y esa es una realidad que no se soluciona en una directiva, porque hemos visto que la historia, digamos, de instrucciones emanadas del ente rector de educación en el país, muchas veces no llegan a buen término. Yo soy mayor que ustedes y puedo recordar desde Educación para la Vida, el nuevo enfoque para la educación del año 97-98, el intento de bachillerato automático y más adelante tantos proyectos que no llegaron a el plan Huascarán. Ahora, entonces, ¿qué nos garantiza ahora que esta directiva va a tener éxito? Cuando el elemento crucial es el elemento maestro, el elemento profesor. Si el profesor no conoce y no ha interiorizado los conceptos que estamos conversando el día de hoy, va a ser muy difícil que se logren resultados, digamos, por lo menos resultados pues, que nos satisfagan en lograr formar buenos lectores, lograr formar estudiantes que disfruten la lectura, que sean lectores independientes, ¿no? Y que al mismo tiempo obtengan buenos resultados en las mediciones, porque la medición es importante. La medición es importante. ¿Y qué mediciones tenemos en el país? Internacionalmente tenemos PISA, tenemos PIRLS, y veía que los textos de los textos de Eureka de alguna manera se alinean con PIRLS, que son las pruebas de medición de comprensión de lectura en primaria. Entonces, son cosas que tenemos que reflexionar y ver de qué manera también priorizamos en el currículum lo que es importante. En la previa conversamos que hay colegios que están dando 50 horas de clase a la semana, cuando ahora lo que corresponde es remediar los aprendizajes que no se han desarrollado, potenciar, incentivar la comprensión de lectura y la lectura extensiva y por placer, ¿no? Animar, probablemente más que presionar con el plan esquemático de libros, ¿no? Y finalmente estimular la evaluación de procesos y desempeños antes de la evaluación final o summativa, ¿no? Entonces, son muchos retos los que nos esperan y que esperemos pues que en base a estos conversatorios podemos propiciar una discusión positiva, porque el único beneficiario van a ser los estudiantes, los únicos beneficiarios van a ser los estudiantes. Sí. De hecho, por lo que comentan en las redes, veo que están hablando mucho en Facebook, en nuestras redes sociales de Editorial Eureka y en nuestro chat también de esa presentación, sí están agradeciendo estas nuevas ideas. Nuestros docentes, nuestros directivos que nos están escuchando en este momento, están entendiendo que debemos hacer un planteamiento distinto. La lectura como planteamiento institucional, la lectura de otra manera. Un replanteamiento. Un replanteamiento. Sus conclusiones, Rosemary. Bueno, yo creo que las escuelas tienen que también generar espacios para la lectura y que no solamente quede enfrascado en el salón de clase con tus 2 horas de plan lector, sino que el plan lector tiene que salir a jardines, biblioteca, espacios abiertos que generen este amor por la lectura, este placer, o por lo menos que incite al estudiante a querer ingresar y coger un libro. Y de repente también fomentar en la escuela que, bueno, tenemos el plan lector, pero tú también puedes traer el libro que más te gusta y estás leyendo en casa para que lo compartas. Porque eso me pasó un año también en el colegio. Tenía una jovencita de quinto que ella le encantaba mucho Jane Austen y se leía los libros y cada mes traía un libro nuevo.
y lo compartía con un placer, se apasionaba con Mr. Darcy, la forma como hablaban. Entonces eso también contagia. Cuando un compañero de tu edad te cuenta, es diferente a cuando un adulto te lo cuenta. Entonces yo creo que es muy importante que tanto los maestros también rediseñen sus espacios de animación a la lectura y de plan lector. Virtuales ahora. Exactamente, como las comunidades, como decía también Alberto, ¿no? Comunidades de lectura, ¿no? De interaprendizaje entre ellos, y de repente no solamente plan lector, sino otros libros que ellos estén leyendo en casa, ¿no? Y también, ¿por qué no hacer unas comunidades de lectura involucrando a la familia? ¿No? Sí, es un proyecto Porque siempre en inicial podemos, ¿no? pasa eso, se invita siempre al padre de familia que vaya a la escuela y le cuente y lea un cuento a los niños, pero solamente es en inicial. Muchas veces ya se pierde en la primaria y en la secundaria. Cambio ahora, como hay virtualidad, las familias siempre están detrás de la pantalla, entonces también se puede involucrar a los padres de familia en esos proyectos de comunidades de lectura. Sí, excelente. Alfredo. Bueno, lo primero que yo dejaría quizás como, no sé si conclusión o preguntas para el público, es seguir pensando en estos temas que hemos ido tocando, creo que dan para más. Y a eso quizás le sumaría dos preguntas, ¿no? Creo que sería interesante que como docentes y en general todos los que estamos involucrados en educación, en promoción de la lectura y tal, nos preguntemos realmente qué tanto nos gustan los libros, nos gusta leer, ¿no? ¿Qué tan, Como docente, ¿no? como personas finalmente, ¿no? ¿Qué tan parte de eso que queremos promover nos sentimos, ¿no? Porque puede ser bastante paradójico y hasta contradictorio promover algo que quizás nosotros mismos no estamos tan comprometidos o no nos gusta tanto. Y la otra pregunta que yo creo que es interesante hacerse es si es que leer solo nos produce placer, ¿qué otras cosas más puede producir leer, ¿no? La experiencia de leer también te puede provocar incertidumbre, ¿no? Confusión o expectativa, ¿no? De qué va a ocurrir cuando estás leyendo una historia. Decía confusión cuando quizás a veces no estás entendiendo de qué va aquello que estás leyendo, ¿no? Sea por quizás algunas habilidades que no están del todo desarrolladas en uno como lector o por características que el propio texto impone. Entonces creo que es importante experimentar todas estas sensaciones que nosotros como adultos, como docentes que queremos promover, venderles esto a los chicos, nos producen para poder empatizar con esas mismas sensaciones que tienen los chicos y poder guiar de mejor manera el cómo lidiar, cómo llevar esa experiencia, ¿no? Creo que eso implica ampliar además el marco y bueno, aceptar que, como digo, leer no es solo una actividad placentera, sino que además, y quizás ahí también está la riqueza, que nos hace experimentar otras sensaciones y emociones adicionales, ¿no? Definitivamente está ahí la riqueza. Venía a mí la palabra, es una experiencia sinestésica, ¿no? Es una experiencia que nos proporciona diversas emociones y entonces eso es parte de leer de otra manera. Si queremos leer de otra manera, tenemos que entonces enfocar a que nuestros lectores, ese lector que estamos formando, empiece a sentir esa experiencia lectora desde el nivel inicial, porque a veces mucho asociamos en los pequeños o en la literatura infantil que tiene que tener otros propósitos, pero la literatura infantil yo creo que más aún debe tener un propósito estético, y eso es a lo que quería llegar. No, incluso lo escuchaba Alfredo y las sensaciones te tienen que generar varias, decía Alfredo, y en una palabra yo siempre lo resumo cuando me preguntan por qué escribo, porque quiero conmover, eso quiero, conmover, que hay una conmoción en el lector, hacia el llanto, hacia la risa, hacia la incertidumbre, hacia la reflexión, hacia la condena. Es como cuando estás frente a un cuadro, también te impresiona. A ti te puede impresionar las formas, a mí el color, a ti los matices, a ti lo que hay como elemento mismo, ¿no? Eso es el teatro, la música, la literatura es una expresión del arte y a veces lo utilizamos como un medio que sirve para transmitir valores. No, la literatura está más allá de eso, ¿no es cierto? Eso se busca, la conmoción, y como dice Teresa Colomé, más que enseñar literatura hay que enseñar a leer literatura, ¿no? Entrando al plano solo de los textos literarios, que es válido, otro tipo de textos, por supuesto, ¿no? Pero quería limitarme a eso, ¿no? Y un poco ya para redondear y lo que me pedía
Sara, las conclusiones es que, bueno, yo me ratifico en la urgencia de un plan de animación antes que un plan lector, ¿no? Yo creo que sin estímulo, sin persuasión, sin seducción, como si quiere, es imposible encaminar a alguien hacia los encantos de la lectura. Sí, si la meta es lograr lectores competentes, lectores que disfruten la lectura, lectores que además comprendan lo que leen, lectores que puedan aprender a descifrar las diversas disciplinas y áreas del currículo. Es decir, un lector que comprenda una situación problemática en ciencias, en matemáticas, etc. Entonces, el tema es cómo lo hacemos. Probablemente cada uno de ustedes ha tenido experiencias diferentes, tanto personalmente como experiencias diferentes en sus estudiantes. Hay estudiantes que por el ambiente de la casa, al estar rodeados de libros, se convierten en lectores espontáneamente y comienzan a leer lo que tienen y lo hacen por disfrute y por goce, pero se convierten en lectores competentes. Otros han tenido, como lo decía Alberto, un ángel de la guarda, una profesora que lo inspiró. Entonces, también se forma un lector competente de esa manera. Otros habrán podido desarrollar estas habilidades de comprensión de lectura a través de un plan lector. ¿Por qué no? Porque sí los hay, a pesar que es esquemático, etcétera, pero han podido convertirse. Pero me atrevo a insinuar que una gran mayoría no, porque muchos estudiantes, yo he tenido estudiantes de ese tipo en el área de inglés, que terminaban su plan lector de inglés y nunca más volvían a tocar. Lo hicieron, ¿por qué? Porque querían pasar el examen, las preguntas prescritas, totalmente. Entonces, el reto, creo yo, es cómo podemos formar estudiantes que disfruten la lectura, que comprendan lo que leen, que de alguna manera puedan seguir aprendiendo a lo largo de la vida. Y una manera de hacerlo, por ejemplo, lo que ahora está en boga, que es el aprendizaje basado en proyectos. Aprendizaje basado en proyectos combina todo esto. Es un recurso interdisciplinario, interviene en todas las asignaturas. Y si además podemos lograr animación y disfrute y goce en buena hora, si además, sin embargo, ahora no podemos pensar en parcelas de conocimiento, sino en integrar materias y asignaturas. Finlandia está llevando adelante un proyecto en que su currículo está siendo cambiado en algunos colegios por proyectos. O sea, se fueron las áreas. Ya no hay áreas. Ya no es que esto es matemáticas, yo soy dueño de matemáticas, esto es inglés, esto es religión, etc. O esto es comunicación. Sino, todos trabajamos juntos en base a un objetivo y lo hacemos de manera interdisciplinaria y transdisciplinaria. ¿Y cuál es el elemento aglutinador? Transversal, la comprensión y la actividad lectora para todos estos objetivos. Entonces son muchos los retos que tenemos que enfrentar, muchos los retos, y eso implica un cambio de paradigma. Un cambio de paradigma que, repito una vez más, no se soluciona con una directiva. Hay que trabajar mucho con los docentes y deja muchas dudas lo que se puede hacer con muchos docentes que hace casi 2 años no han estado en contacto con los estudiantes. Pero los retos están ahí. Sí. Entonces, efectivamente, lo que queremos es asumir la lectura como un reto que nos invita a cambiar nuestra manera de leer, porque queremos formar lectores competentes, lectores que estén motivados a leer, lectores para siempre. Y ese es el reto que compartimos en Eureka Digital. Muchas gracias. Vamos a continuar con la presentación, testimonios, y tenemos mucho más en este lanzamiento. Ahora vamos a presentar nuestra plataforma ILEO, pero antes escucharemos el siguiente testimonio. ¿Por qué ha resultado valioso contar con un método de lectura como Lecturama de Editorial Eureka para la formación de lectores en su institución? En razón a las bondades de Lecturama como un valioso y rico recurso que utiliza no solamente el estudiante y el profesor, y que hace posible una interacción. Las lecturas que se lee en este material llamado Lecturama hace posible que el estudiante dialogue con su maestro. La riqueza del Lecturama
básicamente es que facilita la interacción entre el docente y su estudiante, que el estudiante emita su punto de vista, que el estudiante empiece a fortalecer esa mirada crítica respecto de lo que dice el autor en razón a lo que él piensa, o respecto de lo que dice el profesor que opina sobre este autor en razón a lo que él piensa. En segundo término, la propuesta de lecturama va acompañada cada uno de sus textos con un conjunto de preguntas, pero estas preguntas están vinculadas con lo que es el desarrollo del pensamiento, desde lo literal hacia lo diferencial y hacia lo crítico valorativo. De tal suerte que a partir del diálogo se van generando los argumentos que hacen posible que el estudiante con facilidad. Para nosotros como institución ha sido bastante valioso y significativo el contar con una propuesta como la que sostiene la editorial Eureka y su título Lecturama. Realmente ha sido una experiencia bastante completa la que hemos tenido, porque no solamente nos ha permitido pautear un trabajo guiado, un trabajo sistemático, ordenado con nuestros estudiantes, sino que también hemos dado respuesta a los criterios que están vinculados a los estándares de evaluación. Hemos visto también que hay una propuesta que apunta incluso a lo que son las pruebas tipo S, ¿no? El desarrollo de estrategias de prelectura, durante la lectura y de postlectura. Lo que tenemos también dentro de nuestro trabajo cotidiano, ¿no? Es el desarrollo de actividades que respondan a los diferentes niveles de comprensión, que les permiten a los estudiantes dar respuesta a interrogantes que se vinculan no solamente al contenido, sino también que logran extrapolarlo, ¿no? A situaciones de la vida real, de la vida misma. Y eso realmente resulta significativo. Yo, con conocimiento de causa, te digo, he trabajado varios años con Lecturama de Editorial Eureka. A mí me ha dado muy buenos resultados. A mí me ha parecido fantástico. Tiene muy buenas lecturas, tiene muy buenas estrategias para trabajar cada lectura. Hay lecturas de cuentos, hay leyendas, hay autobiografías. Entonces mis estudiantes se quedaban encantadas con las historias. Siempre recuerdo, no voy a olvidar, de que les encantó una lectura sobre la vida de Walt Disney, ¿no? Cómo él, hijo de un simple campesino, cómo llega a tener el emporio que tiene, llega a tener todo ese despliegue de cosas, de dinero, de fama, y todo eso solamente porque él hizo uso de su gran creatividad que tenía para hacer sus cómics. Entonces a mí me ha parecido Lecturama un buen libro de lectura. Esta pregunta es súper interesante porque recuerdo, bueno, que hace muchos años, cuando veníamos buscando la oportunidad de encontrar una propuesta que nos ayude a potenciar mucho más la comprensión de lectura, nos encontrábamos con algunas dificultades, ¿no? A nivel de elegir una propuesta, porque efectivamente, ¿no? Cada propuesta tiene, digamos, su matiz, pero nosotros apuntábamos siempre a trabajar, y ese es el año 2019, 18, 19, más no me equivoco, que queríamos potenciar mucho más la comprensión lectora, porque a raíz de los resultados del año anterior, de las evaluaciones censales del Ministerio de Educación, teníamos como propuesta institucional alcanzar el nivel satisfactorio en varias de nuestras sedes. Entonces buscamos y encontramos, por suerte, en Lecturama una propuesta muy interesante que estaba orientada realmente al desarrollo de la comprensión de lectura. Pero lo que nos llamó la atención poderosamente al equipo que evaluamos en ese momento la propuesta era la tipología de textos que tenía la propuesta, ¿no?
textos de alto contenido y luego la estructuración de las preguntas, ¿no? Hay algo que yo siempre voy a recordar y repito, era que no había visto en otras propuestas que hubieran preguntas de intertextualidad. Y eso es lo que me marcó mucho, porque eso quizás fue algo que nos hizo al equipo en ese momento dirimirnos por apostar por Lecturama. ¿Qué opinión tendría si Lecturama tuviera una versión digital? Yo creo que si existiera una versión digital, o si tuviera una propuesta digital Lecturama, realmente sería un complemento perfecto para poder desarrollar con amplitud esas competencias digitales que nosotros estamos conectándolas con las habilidades comunicativas y las competencias del área de comunicación. Considero que necesitaríamos, ¿no?, dentro de esta plataforma o dentro de esta propuesta virtual, incluso actividades que respondan a los diferentes niveles de lectura, pero también que se incorpore algunos elementos también de comprensión auditiva, ¿no?, que respondan a todos aquellos estímulos que requiere un lector para lograr una comprensión, ¿no?, óptima. Si esta propuesta se digitaliza y además en esta digitalización me otorga la capacidad de poner una reportería en la que pueda obtener resultados más inmediatos que hacerlo de manera mecánica, porque hacerlo de manera mecánica indica evaluar uno por uno, ingresar dato por dato para poder hacer todo este sistema de evaluación. Si eso yo lo tengo en una plataforma, pues se convierte en algo mucho más potente, porque realmente podrías tú poder evaluar a un estudiante con una ficha modelo S o modelo de comprensión sencilla y poder tener una reportería que te diga en qué capacidad hay que reforzar mucho más. Incluso si es que podemos potenciar la escritura o la oralidad también a través de algunas herramientas que tenga la misma plataforma, pues la haría súper potente. Yo creo que sería realmente muy acertado complementar una propuesta en físico más una propuesta digital, porque las dos en conjunto realmente convierten a Lecturama en una propuesta muy atractiva y muy conveniente en el mercado. Lecturama se convierta ya no en una alternativa física, sino en una alternativa virtual, habría que ponerse a pensar que para el año 2022, en educación, nuestras clases se van a convertir en unas clases híbridas. Y clases híbridas implica que no solamente tengo que trabajar en la presencialidad con un material concreto, sino que en la virtualidad, porque estamos hablando de clases híbridas, en la virtualidad, la propuesta de tener un material de Lecturama de manejo virtual, ¿no?, yo lo comparo, por ejemplo, con la propuesta de los profesores de inglés. Los profesores, para poder desarrollar sus 4 habilidades que tienen que ver con la lectura, con la escritura, con la comprensión, ellos presentan algún video. Entonces yo me imagino que en una mirada de Lecturama virtual, el estudiante ya no va a leer el texto, tal vez el estudiante va a escuchar la historia, una historia, me imagino, ¿no?, con algunos sonidos. Si están hablando del mar, seguramente va a haber sonidos del mar. Si están hablando de la selva, de repente va a haber, pues, el sonido de los animales, el follaje, etcétera, ¿no? Entonces, este video que van a escuchar los estudiantes lo va a trasladar al escenario, y eso va a ser sumamente rico, significativo. Sobre la plataforma, sobre la virtualidad, yo no he usado la plataforma, pero sí la he revisado. Hay algo que me parece interesantísimo en la plataforma ILEO, que es el que ustedes hayan considerado el escucha. Nuestros estudiantes se expresan, nuestros estudiantes leen, pero son muy pocos los que saben escuchar. Y en esta plataforma están considerando que el estudiante escuche el video y luego del video, además también, escuche sonidos. Por ejemplo, el sonido del agua, el sonido del cantar de un ave.
que ellos de repente, sí, el ave canta, sí, el agua, pero escucharlo es diferente. Otra cosa que me ha parecido interesante en la plataforma ILEO son los ejercicios sobre el intertexto, ¿no? También está la gamificación al estudiante en esta época, lo entretiene, lo divierte, lo anima para que siga leyendo. Entonces, yo creo que esta plataforma realmente va a ser un éxito. Ha llegado el momento de presentarles nuestra primera solución educativa para formar lectores competentes. Esta es nuestra plataforma virtual ILEO. ILEO es una plataforma virtual de comprensión lectora. En ILEO lo que ustedes van a encontrar es una plataforma con 16 textos, 16 lecturas literarias y no literarias. Cabe resaltar que la competencia lectora se forma a través de la lectura de diversos textos. Por eso es importante que ustedes en esta plataforma van a encontrar tanto textos literarios como no literarios. Estas 16 lecturas se van a trabajar para desarrollar las habilidades comunicativas. Porque si queremos formar lectores competentes, necesitamos desarrollar en el aula las habilidades comunicativas. Habla, escucha, lee, escribe. Estas habilidades comunicativas las vamos a trabajar por competencias, por las competencias del área de comunicación. En ILEO se trabajan las 3 competencias y formamos un aprendizaje por competencias. Veamos directamente la plataforma. Como ustedes pueden ver, en la plataforma podemos visualizar las lecturas. Cada estudiante en cada grado va a poder trabajar con estas 16 lecturas. Las lecturas tienen un proceso de trabajo y esa es la metodología que nos identifica. ¿En qué consiste este proceso? En primer lugar, trabajamos la comprensión lectora a través de momentos. Los 3 momentos, antes, durante y después de la lectura. Veámoslo con la lectura Conociendo el Antiguo Egipto.
Esta lectura es un texto informativo para cuarto grado de primaria. El primer momento, que es antes de la lectura, lo vamos a motivar a través de un video. Nosotros hemos creado videos que motivan, que despiertan la curiosidad, que provocan un desafío cognitivo en nuestros estudiantes para que se sientan motivados a seguir con la lectura. Observemos el video. La momificación en el Antiguo Egipto. Estos videos han sido creados exclusivamente para motivar nuestras lecturas. En ellos ustedes podrán conocer a nuestros personajes. En este caso, por ejemplo, estamos viendo a Leo, que es el personaje protagonista de nuestra plataforma. Y el video trata acerca de la cultura egipcia, enfocada específicamente en la momificación, un aspecto que se va a abordar en la lectura, que va a provocarle motivación al estudiante. Largo hacia el inframundo, mientras que en la tierra su cuerpo pasaría por una serie de cambios. Luego de que el alma superaba varios obstáculos puestos por los demonios, era recibido por los dioses para ser juzgado. ¡Wow! ¡Qué interesante! ¿Qué es eso? En presencia de los dioses, se colocaba el corazón del muerto en un plato de la balanza, y en el otro plato se colocaba una pluma. Si el corazón pesaba lo mismo que la pluma, significaba que la persona en vida fue justa y se ganaba el regalo de la vida eterna. Si el corazón era más pesado que la pluma, era comido por el monstruo Amit y el alma del difunto desaparecía para siempre. Creer en el más allá obligó a los egipcios a conservar los cuerpos. Para ello, crearon la técnica de la momificación. A las personas a cargo se les llamó embalsamadores, quienes tardarían varios días en momificar al cuerpo para evitar que se pudran y mantener su alma en el mundo de los muertos. Existían varias maneras de momificar, las cuales cambiaban si la familia del muerto tenía poder o era del pueblo. Si la persona que murió tenía poder, los pasos de la momificación eran sacar el cerebro, los pulmones, el hígado, los intestinos y el estómago. De todos ellos, el cerebro era el que se eliminaba, porque para los egipcios no tenía una función importante. Los demás órganos eran lavados con vino y remojados en una solución con sal durante aproximadamente 70 días. Luego, se guardaban los órganos en recipientes. Después de sacarle los órganos y limpiar el cuerpo, era entregado a sus familiares para ser enterrado. ¿Y si la persona era del pueblo? Si la persona era del pueblo, el cuerpo se limpiaba y sumergía en sal natural. No se le quitaban los órganos. En ambos casos, el corazón se quedaba en el cuerpo. Los egipcios pensaban que el corazón era la sede del pensamiento en el cual se guardaba el recuerdo de las cosas buenas o malas que había hecho la persona en vida. Es por eso que este órgano se colocaba en la balanza de la justicia. En el mundo de los muertos, existía un libro donde habían conjuros mágicos que podrían ayudar a las almas a cruzar el inframundo y llegar a los dioses. Estas escrituras se encontraban en papiros agrupados en el libro de los muertos. Los habitantes del Antiguo Egipto entendían que la vida en la tierra duraba poco tiempo y que el siguiente paso era la vida eterna. Para ello, preparaban su alma y su cuerpo. ¡Qué valiosa información! ¡Muchas gracias! Ahora seguiremos aprendiendo y descubriendo cosas magníficas del Antiguo Egipto. Como ustedes han visto, a través de un video motivamos la lectura. Aún no es la lectura del texto, estamos en el primer momento muy importante, la motivación. Cabe resaltar que esta
este aprendizaje de la lectura por momentos, lo hemos visto también el día de hoy, lo hemos conversado en nuestro conversatorio, donde hablábamos cómo para la lectura se tiene que seguir un paso a paso. Este es el primer paso. Luego vamos a trabajar preguntas a partir de esa introducción, a partir de ese video motivador. Estas preguntas se responden en la misma plataforma y pueden dar pie también como estrategia en el aula a trabajarlas oralmente. Pasemos a la segunda parte. Ahora estamos en el segundo momento, durante la lectura. Durante la lectura nos vamos a centrar en trabajar la comprensión. Pero es identidad de nosotros como especialistas en comprensión lectora el trabajar la comprensión de dos maneras. Primero, la comprensión auditiva y luego la comprensión del texto escrito. Sabemos que nuestros estudiantes tienen dificultades para escuchar y comprender. Por ello es tan importante formar la habilidad de escucha. Entonces, en esta sección, a través de la lectura Conociendo el Antiguo Egipto, escucharemos el audio de la lectura. Escuchemos. Conociendo el Antiguo Egipto. Iniciando la travesía. Vamos a ver si logro que descubras algo nuevo y acabas fascinado como todo aquel que Ustedes se acerca están a en la este historia del momento Antiguo Egipto. escuchando Y como la verás, lectura. es mucho más que Y pirámide. tras escuchar la lectura, Lo que quiero decir es vamos que, a a la responder sombra de las preguntas de pirámides, comprensión. Además de templos para los dioses, se alzaron ciudades para los hombres y aún hoy todo está allí para... Cabe resaltar que estas preguntas, a partir de este momento, están graduadas por niveles. La comprensión auditiva trabaja el nivel literal, inferencial y crítico valorativo, con preguntas tipo prueba PISA, para poder así evaluar, formar la comprensión específicamente auditiva. Queremos formar lectores competentes y para ello necesitamos que esa competencia lectora se trabaje a través de capacidades. El nivel literal trabajará la capacidad, obtiene información. El nivel inferencial, la capacidad, infiere e interpreta. El nivel crítico valorativo, la capacidad, reflexiona y valora. De esa manera formamos lectores competentes. Pero esta es solo la primera parte del momento durante la lectura. Luego de trabajar la habilidad escucha, trabajamos ahora la habilidad de lectura del texto escrito. Y para ello vamos a leer, ahora sí, el texto Conociendo el Antiguo Egipto. Es un texto corto, como pueden ver, apropiado para cuarto grado de primaria. Recuerden que en esta plataforma vamos a tener textos literarios y no literarios. En este caso, Conociendo el Antiguo Egipto es un texto informativo. Luego de leer el texto, pasamos a las preguntas. Como las vamos a ver, que también van a ser preguntas graduadas por niveles de comprensión. Tipo prueba PISA, nivel literal, nivel inferencial, nivel crítico valorativo, que ya les digo, son a su vez las capacidades para obtener la competencia lectora, y agregamos nosotros el nivel intertextual, donde se trabajará la capacidad de compara, relaciona. De esa manera completamos las capacidades que nos van a permitir obtener esa competencia y ser así lectores competentes. Continuemos. Ahora hemos visto antes de la lectura con la motivación, durante la lectura el trabajo de la comprensión. Después de la lectura vamos a trabajar la producción. En ILEO, cada lectura va a tener una producción, que puede ser producción escrita o producción oral. La producción escrita van a ser con actividades que se propongan
como la creación de un cuento, la creación de un texto periodístico. La producción oral se va a proponer a través también de actividades como grabar un audio o grabar un video. Todas estas actividades de producción se van a trabajar en la misma plataforma porque nuestra plataforma cuenta con herramientas idóneas para trabajar cada una de las actividades que les solicitamos. Vamos a pasar a la parte del trabajo con la producción. Al ser una plataforma digital, tenemos los beneficios de la tecnología y uno de ellos son los reportes de calificación. Veámoslos. Como ustedes pueden ver, estamos accediendo a la calificación de la producción. Cada una de estas producciones de las que les he hablado, tanto la producción escrita como la producción oral, se van a calificar en la misma plataforma a través de rúbricas. Rúbricas que han sido creadas para Editorial Eureka por nuestros especialistas de la UMC del Ministerio de Educación. Rúbricas que van a poder estandarizar nuestra calificación y también facilitarla para los docentes. Entonces, si me han solicitado producir un texto a partir de la lectura conociendo el Antiguo Egipto, el docente en la misma plataforma lo va a leer, lo va a escuchar o lo va a ver y después de ello calificará esa producción en cada uno de los criterios de nuestra rúbrica, como ustedes pueden ver en este momento. Realmente es bastante útil, es una herramienta muy significativa para el aprendizaje. Además, la calificación entonces nos va a arrojar un resultado bastante completo. La reportería de ILEO nos va a decir cómo está nuestro estudiante en la comprensión, en la producción, cómo está nuestro estudiante en cada uno de los aspectos de la comprensión. Si yo quiero saber cómo se encuentra en la comprensión auditiva, en la comprensión del texto escrito, incluso en cada una de las capacidades de esa competencia, en el nivel literal, inferencial y crítico-valorativo, en el caso de la comprensión auditiva. Y si yo quiero saber el resultado en el literal, inferencial, crítico-valorativo y el nivel intertextual en el caso de la comprensión del texto escrito. ¿Por qué es tan importante esta reportería? Porque me permite retroalimentar. La retroalimentación es parte de este proceso formativo. Es la que nos va a ayudar a alcanzar nuestro objetivo de aprendizaje, formar lectores competentes. Si yo tengo este reporte oportuno, casi automático, voy a poder saber qué es específicamente lo que necesita afianzar mi estudiante y de esa manera llevarla paso a paso a alcanzar nuestro objetivo. De esta manera pueden ustedes evidenciar que en ILEO van a encontrar una solución pedagógica completa, integral, que forma las 4 habilidades comunicativas a través de un proceso paso a paso. Es un punto clave que trabaje diversos tipos de textos, textos literarios y no literarios. Que estos textos sean breves también nos permite que la plataforma nos mantenga siempre con un reporte constante y de esa manera podamos retroalimentar. Además, para dinamizar la lectura, también contamos con un foro, el cual vamos a ver en este momento. Por ejemplo, he realizado la lectura conociendo el Antiguo Egipto y entonces, como docente, deseo plantear una pregunta en el foro para que nuestros estudiantes interactúen y sea la lectura de esta manera más dinámica. Esta pregunta la puedo realizar en cualquiera de los 3 momentos de la lectura, antes, durante o después.
Por ejemplo, antes de la lectura, yo digo, vamos a conocer el Antiguo Egipto y quiero que piensen y reflexionen cómo es que una civilización antigua ha podido alcanzar tantas maravillas. Y de esa manera invito a mis estudiantes a participar en el foro y esto es parte también de la motivación que necesitan para iniciar la lectura. Esta solución pedagógica es una solución que busca realmente formar lectores, que se alinea con los objetivos de aprendizaje del Ministerio de Educación, que busca no solo que el lector sea un lector que acumule lecturas y no necesariamente que las entienda, sino que realmente queremos que sea un lector competente. Cabe resaltar que esta plataforma también nos va a dar muchos beneficios tecnológicos. Por ejemplo, se puede trabajar tanto online como offline. Se puede trabajar en la PC, se puede trabajar en la laptop e incluso en el celular, descargando el aplicativo en Play Store o en App Store. Hola, soy Daniel Aguillón, gerente de negocios regionales de Enlace Editorial, y hoy estoy aquí para enviar un saludo extensivo a todos nuestros colegas de Eureka Perú, con quienes hemos desarrollado una alianza, una sinergia que busca apalancar mejores resultados de aprendizaje en todos los contenidos de literatura infantil, plan lector y comprensión de lectura. Hoy estamos aquí para enviar un saludo extensivo en este día tan importante del lanzamiento de las plataformas de ILEO en comprensión y de plan lector a través del Plan Dorado, en donde estamos seguros vamos a obtener los mejores resultados. A través de nuestra experiencia en diferentes países latinoamericanos, hoy estamos consolidados como una startup que se preocupa por el desarrollo de los procesos de aprendizaje de los estudiantes en esas competencias lectoras. Y estamos seguros de que Perú no va a ser la excepción. Hoy es el lanzamiento y es el inicio de uno de muchos eventos que vamos a desarrollar en donde queremos, a través de conversatorios, a través de lanzamientos de producto, a través de acompañamientos consultivos, entregarles a ustedes un producto de calidad. Desde Colombia les envío un gran abrazo, espero que esta celebración sea extensiva a todo Perú. Desde Colombia estamos conectados con ustedes y esperamos que los resultados se vean en el corto plazo. No siendo más, les deseo un excelente día y desde acá un gran saludo de reconocimiento a este gran trabajo. Como les hemos dicho, Eureka Digital es nuestra propuesta para formar lectores competentes a través de nuestras plataformas virtuales. Una de ellas es ILEO y en esta oportunidad les voy a presentar nuestra segunda propuesta, llamada Enlace. Enlace es una plataforma virtual que va a formar también lectores competentes, pero en esta oportunidad a través de la lectura de obras literarias. En la plataforma virtual Enlace, ustedes se encontrarán hasta 220 títulos de obras literarias, tanto de autores clásicos como de autores contemporáneos. Una biblioteca bastante diversificada donde encontrarán diversos géneros literarios
así como novela gráfica. Esta propuesta servirá entonces para que las instituciones educativas armen su plan lector desde el nivel inicial con la colección Lilliput hasta quinto de secundaria, donde vamos a ver las estaciones de nuestro tren de la sabiduría. Por ejemplo, ingresemos a una de nuestras estaciones. Acá pueden ustedes ver la lectura. Cabe resaltar que los libros de enlace se pueden leer de manera física o virtual. Esta es la forma de leerlos de manera virtual. Como ustedes pueden ver, tenemos el libro que para los más pequeños será ilustrado con ilustraciones coloridas e interesantes, y la lectura del libro es muy versátil, muy fácil, muy dinámica y también interactiva, porque de manera virtual vamos a poder subrayar, vamos a poder tomar apuntes, así como lo haríamos si tuviéramos el libro de manera física. Pero como les he dicho, Enlace es una plataforma cuyo objetivo es formar lectores competentes. Entonces también acompaña a la lectura un método de comprensión lectora. Para ello trabajamos con nuestra cartilla de actividades. Esta cartilla de actividades, que se puede trabajar también de manera virtual como de manera física, tiene actividades que acompañan la lectura en los tres momentos: antes de la lectura, durante la lectura y después de la lectura, con actividades que van a formar al lector competente paso a paso. De esta manera estamos yendo proceso a proceso, así como lo hacemos en ILEO, también a través de la lectura de obras literarias con nuestra plataforma Enlace. Asimismo, la tecnología nos va a permitir dinamizar nuestra lectura. No solo vamos a tener actividades en nuestra cartilla, sino que también en esta plataforma vamos a poder acceder a actividades lúdicas. Estas son las llamadas actualmente actividades de gamificación. Además de la lectura, como les hemos dicho, nosotros en Eureka Digital planteamos no solo lecturas, sino un método integral que busca la formación de lectores competentes. Entonces, la lectura va a estar acompañada de una cartilla de actividades. Esta cartilla de actividades, al igual que la lectura de la obra, se puede trabajar de manera virtual en la misma plataforma o de manera física, en el caso de que tengamos la presencialidad, por ejemplo. En la plataforma virtual, ustedes pueden apreciar que esta cartilla de actividades desarrolla los tres momentos: antes de la lectura, durante la lectura, después de la lectura. Y en la misma plataforma vamos a poder resolver las actividades para esos tres momentos. La idea es que esta cartilla acompañe la lectura de la obra a largo plazo, durante el tiempo que demora justamente la lectura para formar lectores competentes. El hecho de poder trabajarla tanto de manera virtual como de manera física facilita mucho todas las opciones de educación que podamos tener a partir del próximo año. Además, cabe resaltar que existen actividades muy interesantes, como por ejemplo, actividades en las que el estudiante va a poder subir sus evidencias a la misma plataforma, subir sus audios, subir sus videos, dando sus opiniones acerca de las obras leídas, además de las actividades que buscan formar lectores competentes, que buscan formar estas capacidades que se requieren para la competencia. Esta es, por ejemplo, la cartilla de actividades. Pero la tecnología siempre nos da beneficios. Así como en ILEO aprovechamos la tecnología para acceder a una reportería minuciosa, a una reportería oportuna que nos permitirá la retroalimentación,
En Enlace, la tecnología nos ha permitido recrear actividades lúdicas, lo que en la actualidad se llaman actividades de gamificación, que son actividades interactivas, atractivas, que nos permiten seguir formando la comprensión lectora, pero a través del juego. Como por ejemplo acá vemos una sopa de letras en la cual vamos a poder trabajar en la plataforma. Y así como sopa de letras, vamos a tener actividades interactivas y lúdicas como completar frases, que lo tenemos acá, responder preguntas específicas, todo basado en formar la comprensión lectora a partir de actividades divertidas. Y también existen opciones lúdicas un poquito más elaboradas, como este juego millonario del conocimiento, donde a través de una actividad bastante recreativa, nuestros estudiantes participarán luego de la lectura en un programa concurso donde responderán preguntas de la lectura que han realizado. De esta manera. Y automáticamente la plataforma nos dará los resultados. Esa es la forma como estamos tratando de formar lectores competentes. Esa es nuestra propuesta pedagógica, nuestra contribución para alcanzar este objetivo que consideramos medular para la formación académica de nuestros estudiantes. Hemos visto nuestra plataforma ILEO con lecturas cortas para trabajar paso a paso la formación del lector competente, o nuestra plataforma Enlace con la lectura de obras literarias que nos permiten esta formación de lectores. Cabe resaltar que Enlace también tiene acceso a una calificación. Como docentes vamos a tener la reportería de los resultados de cada una de las actividades que realiza nuestro estudiante. Y así vamos a poder monitorear su proceso de aprendizaje, paso a paso, tanto de las actividades desarrolladas en la cartilla, en los momentos antes, durante o después, como de las actividades lúdicas o de gamificación. Cabe resaltar también, yo les he hablado acerca de la importancia de la diversidad en la selección de textos, así como tenemos obras literarias de diversos géneros, de diversos autores, tanto clásicos como contemporáneos. También en esta plataforma encontrarán novelas gráficas. Es importante considerar la novela gráfica como parte de nuestro plan lector. ¿Por qué? Porque la novela gráfica nos permite formar al lector también competente para la lectura de imágenes, para la lectura de colores. Y Enlace tiene en su biblioteca de más de 220 títulos buenas opciones de novela gráfica, donde la ilustración está también muy bien trabajada, y estas novelas gráficas tienen a su vez actividades lúdicas de gamificación para desarrollarlas. Entonces, como pueden ver, definitivamente somos una propuesta que es más que lecturas. Nosotros proponemos un método de trabajo que busca formar las 4 habilidades comunicativas. Nosotros estamos proponiendo a través de nuestras plataformas formar la habilidad de lee, escucha, habla, escribe. Solo desarrollando estas 4 habilidades comunicativas sabemos que alcanzaremos nuestro objetivo de aprendizaje, que es formar lectores competentes. Un objetivo medular para el trabajo académico de nuestros estudiantes. Muchas gracias por habernos acompañado en nuestra aventura. Eureka Digital es nuestra propuesta pedagógica para formar lectores competentes.
Es una propuesta que consiste en 2 plataformas virtuales. iLeo, con la lectura de textos literarios y no literarios, Enlace, con la lectura de obras literarias. Con estas 2 propuestas, que son más que lecturas porque proponen un método de trabajo, estamos seguros que conseguiremos formar lectores competentes. A través de nuestros promotores, sigan consultándonos, sigan conociéndonos y espero que formen parte de nuestra familia en adelante. Muchas gracias.